En el seno de una niña de 14 años, en este preciso instante, se está creando al Creador del universo. La palabra que habló y de la cual todo surgió guarda silencio en el seno de un vientre materno. Aquel que sostiene las estrellas es sostenido por un corazón humano que late. Dios, que no cabe en los cielos, cabe en el interior de María, en menos de un palmo. Piénsalo. Lo eterno comenzó a existir en el tiempo. Lo infinito se volvió finito. El Todopoderoso se volvió frágil, dependiente, pequeño. En este instante en Nazaret sucede lo imposible. No en Roma, la capital del imperio. No en Jerusalén, la ciudad santa, sino en una aldea de 200 almas a las que el resto del mundo desprecia. María camina por las estrechas calles de Nazaret y nadie se percata del milagro que lleva consigo. Los vecinos la saludan, comentan sobre el tiempo, sobre José, sobre la próxima boda. Ignoran que dentro de esa joven tímida se encuentra aquel que creó el sol que los calienta. Ella sonríe, responde y sigue su camino. Lo guarda todo en su corazón. ¿Cómo es posible? ¿Qué lugar ocupa Dios en todo esto? ¿Cómo permite el Creador ser creado? Son preguntas que la razón no puede comprender, pero que la fe acepta. Porque hace 3 meses, en esa misma humilde casa excavada en la roca, ocurrió algo que desafió todas las leyes de la naturaleza. Volvamos a ese momento. María reza, como siempre por la tarde. La luz del día entra por la pequeña abertura en la pared. Afuera, Nazaret vive su bulliciosa rutina. Adentro, un profundo silencio. Y de repente, alguien aparece. No entró por la puerta. Simplemente está presente. Una luz que no quema, una presencia que no amenaza. Gabriel, mensajero del Altísimo. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras resuenan en la pequeña casa. María se inquieta, no por miedo, sino por asombro. ¿Por qué un ángel la llama así? ¿Llena de gracia? Ella, hija de Nazaret, un pueblo insignificante. Ella, una joven prometida a un carpintero. El ángel lee sus pensamientos. No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí viene lo que lo cambia todo. María podría haber dicho que no. Dios respetó tanto su libertad que hizo que el plan de salvación dependiera de la libre elección de una adolescente. Ella pregunta, busca comprender. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Gabriel responde con palabras que trascenderían milenios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Silencio. El cielo espera. La eternidad se detiene. Y María, con voz firme y serena, pronuncia las palabras que abrieron las puertas del cielo. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En ese instante, la palabra se hizo carne. Lo imposible se hizo realidad. Y ustedes, que siempre han invocado a Nuestra Señora de la Anunciación, conocen su historia. Pero, ¿saben realmente lo que sucedió ese día? Prepárense para descubrirlo. Nazaret. 20.000 metros cuadrados, 200 metros de largo, 150 de ancho. Entre 200 y 500 personas según la estación. Casas humildes, la mayoría excavadas directamente en la blanda roca caliza que forma las colinas de Galilea, una habitación en la parte delantera, una cueva excavada a mano en la parte trasera. Allí las familias dormían, almacenaban alimentos y se resguardaban del frío. Nazaret no tenía nada de especial, ni templo importante, ni mercado relevante, ni escuela de escribas. El Antiguo Testamento jamás la menciona. El Talmud, una recopilación de sabiduría judía, ignora su existencia. Josefo, el historiador que registró todas las ciudades mínimamente relevantes de la región, no dedica ni una sola línea a Nazaret. Años después, cuando los primeros discípulos comenzaron a hablar de Jesús de Nazaret, la reacción fue inmediata.
Natanael resumió el sentir general. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? La frase no era solo escepticismo, sino desprecio. Todos sabían que Nazaret era demasiado insignificante como para producir algo importante. Toda la región estaba estigmatizada. Llamaban a esas tierras la Galilea de los gentiles, porque judíos y no judíos convivían allí. Para los judíos puros de Jerusalén, los galileos eran menos rigurosos, menos santos, menos dignos, y Nazaret era insignificante incluso dentro de la despreciada Galilea. Los hombres trabajaban principalmente como carpinteros, albañiles y agricultores en pequeñas parcelas de tierra en las laderas. Las mujeres recogían agua del pozo comunitario cada mañana, tejían, horneaban pan y cuidaban a los niños. Vida sencilla, rutina austera, horizontes limitados. La mayoría nunca había visto Jerusalén. Muchos nunca habían salido de Nazaret. Pero en aquel lugar había algo que el mundo no veía. Mientras Roma resplandecía con sus palacios de mármol, mientras Jerusalén bullía de peregrinos y escribas, en Nazaret vivía la criatura más extraordinaria que jamás haya existido, María, llena de gracia, preparada desde la eternidad para este momento. Dios eligió lo insignificante, no por casualidad, sino por designio divino. Siglos antes, el profeta Miqueas ya había anunciado acerca de Belén. Pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí uno que será gobernante. El patrón divino se repite. Lo pequeño, lo despreciado, lo olvidado. Allí actúa Dios. Porque cuando Dios elige a los grandes, el mundo dice que fue mérito humano. Cuando elige a los pequeños, queda claro que fue gracia divina. Nazaret no tenía nada que ofrecer aparte de una joven que oró, que esperó, que mantuvo su corazón entregado a Dios. Y eso era precisamente lo que Dios buscaba. No palacios, no poder, no reconocimiento, sino un corazón abierto, un alma pura, una voluntad dispuesta. Encontró todo eso en María, hija de Nazaret, la aldea que nadie respetaba. Pero ¿quién era esta joven elegida? ¿Qué la hacía tan especial a los ojos de Dios? María, su nombre significa amada de Dios o señora. Tenía 14, quizás 15 años, cuando se le apareció el ángel. Para nosotros eso parece demasiado joven. En aquella cultura era la edad normal para casarse, pero había algo en María que no era normal, algo que siempre la había preparado para este momento imposible. La tradición cuenta que sus padres eran Joaquín y Ana, una pareja anciana que durante años rogó a Dios por un hijo. Cuando María nació, reinaron la alegría y la gratitud. Según relatos antiguos, a los 3 años fue llevada al templo de Jerusalén, donde fue consagrada al servicio del Señor. La niña creció inmersa en la oración, sumergida en las Escrituras, esperando al Mesías prometido. Pero había algo aún más profundo. La Iglesia enseña que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, la Inmaculada Concepción. No por mérito propio, sino por los méritos futuros de Cristo. Dios la preparó como un recipiente puro para portar el Santo de los Santos. Ella sería el primer tabernáculo viviente de la Eucaristía. Cuando Gabriel la llamó llena de gracia, no era un elogio vacío, era una descripción precisa de quién era, llena de Dios, rebosante de presencia divina. Como una copa rebosante, en María no había lugar para el pecado, solo para Dios. Estaba prometida a José, un carpintero de Nazaret, un hombre justo descendiente del rey David. El compromiso judío era una promesa seria, casi como el matrimonio, pero sin que aún vivieran juntos. José trabajaba la madera, construía arados, reparaba carros y tallaba puertas. Un hombre de manos curtidas y corazón íntegro. María vivió la vida de cualquier joven judía. Ayudaba a su familia, sacaba agua del pozo, tejía y preparaba la comida. Pero había una diferencia crucial. Mientras otras jóvenes soñaban con el matrimonio y los hijos, María había consagrado su virginidad a Dios. Su corazón pertenecía al Todopoderoso. Amaba a José, sí, pero como parte del plan divino, no como algo que le pertenecía. Sus días transcurrían entre oraciones.
Por la mañana, al mediodía, al atardecer, rezaba los salmos que había memorizado. Meditaba en las antiguas promesas. Esperaba al Mesías como toda su generación, pero jamás imaginó que Dios la había elegido para ser su madre. San Agustín diría siglos después: más bienaventurada fue María al recibir a Cristo por la fe que al concebir su carne. La maternidad no le habría servido de nada si no se hubiera sentido más feliz al acoger a Cristo en su corazón que en su vientre. María ya llevaba a Dios en su corazón antes de llevarlo en su vientre. Su fe precedió a su maternidad, y fue a esta joven, humilde, pura y llena de gracia, a quien el cielo envió su mensajero. Una tarde, mientras María oraba en su humilde hogar, alguien entró, y nada volvería a ser igual. Gabriel entra donde está María, no por la puerta, simplemente está presente. Una luz que no deslumbra, un poder que no oprime. María alza la vista de la oración y ve al mensajero de Dios ante ella. Durante siglos los ángeles no se han aparecido a los humanos. Desde los antiguos profetas, el cielo parece silencioso. Y ahora, en Nazaret, un arcángel se aparece a una joven desconocida. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. A María le suenan extrañas estas palabras. Salve, un saludo respetuoso, llena de gracia. Un título que ella misma nunca se había atribuido. El Señor está contigo. Una promesa de la presencia divina. Se siente perturbada. No grita, no corre. Simplemente se siente perturbada. Y empieza a pensar, a reflexionar sobre el significado de aquel saludo tan inusual. El evangelista Lucas lo registró con precisión. Ella se preguntaba qué clase de saludo sería aquel. María no lo aceptó ciegamente. Reflexionó, cuestionó en su mente, buscó comprender. La verdadera fe no prescinde de la razón. La utiliza, la enaltece, pero no la anula. Gabriel percibe su angustia. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Luego llega el anuncio que lo cambiaría todo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, al que llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. María escucha atentamente cada palabra. Hijo, grande, Hijo del Altísimo, trono de David, reino eterno. Oye que será la madre del Mesías prometido, el libertador que Israel ha esperado durante siglos, el rey que restaurará todas las cosas, y ella será su madre. Pero hay un problema evidente, y María, con admirable valentía, plantea la pregunta directamente. ¿Cómo puede ser esto, si soy virgen? No se trata de una duda sobre la promesa divina, sino de una pregunta legítima sobre el método. Consagró su virginidad a Dios. Está prometida a José, sí, pero el matrimonio no se ha consumado. ¿Cómo puede ser madre siendo virgen? La pregunta de María contrasta con la de Zacarías meses antes. Cuando el ángel anunció al sacerdote que su esposa Isabel, estéril y anciana, tendría un hijo, Zacarías dudó. ¿Cómo puedo saberlo?, pensó. Gabriel lo había dejado mudo durante 9 meses. María no dudó. Preguntó cómo, y recibió una respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Un milagro. Virgen y madre. Humanamente imposible, posible para Dios. Y Gabriel añade una señal. Mira, tu parienta Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y la que era llamada estéril está en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible. María escucha todo, comprende lo que le piden, y ahora debe decidir. El ángel espera, el cielo espera, la eternidad se detiene. Dios respetó tanto la libertad humana que supeditó su venida al sí de una joven. Silencio. La humilde casa de Nazaret se convierte en el centro del universo. Todo converge en este momento. Patriarcas que murieron esperando al Mesías. Profetas que anunciaron su llegada. Generaciones de judíos fieles que imploraron la liberación.
4.000 años de historia humana desde Adán. Todo depende de las próximas palabras de María. Ella podría haberse negado. Dios no fuerza, manipula ni obliga. Respeta absolutamente la libertad que Él mismo otorgó a la humanidad. Si María hubiera dicho que no, Dios lo habría respetado. Pero ¿qué habría pasado entonces? El plan divino dependía genuinamente de la libre cooperación de esta joven. María mira al ángel, piensa en las consecuencias. Tendrá que explicarle su embarazo a José, a su familia, a sus vecinos de Nazaret. Una mujer embarazada que nunca ha conocido varón puede ser apedreada según la ley de Moisés. Conoce el riesgo, sabe que su vida cambiará por completo, sabe que el sí que está a punto de pronunciar le costará todo. Pero él también sabe quién pide, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que separó el mar rojo, que alimentó a Israel en el desierto, que jamás abandona a quienes confían en él. Si pide, también proveerá. Y María abre la boca. Con voz firme y serena, llena de fe, pronuncia las palabras que abrirían las puertas del cielo. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está el siervo, no la reina, no la poderosa, el siervo. Profunda humildad ante la grandeza del llamado. Que se haga en mí. Entrega total, confianza absoluta, conforme a tu palabra, no según mi entendimiento, sino según tu promesa. En ese instante, el Espíritu Santo descendió sobre María. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Y el Verbo eterno, que siempre ha existido con el Padre, se hizo carne en el seno virginal. El Creador comenzó a ser creado. El infinito se hizo pequeño. Dios se convirtió en un embrión. Santo Tomás de Villanueva exclamaría siglos después: «Oh poderoso, hágase, con otro hágase». Dios creó la luz, el cielo y la tierra. Pero con el hágase de María, un Dios se hizo hombre como nosotros. El hágase de María revirtió el no de Eva. En el Edén, la primera mujer le dijo no a Dios y sí a la serpiente, trayendo la muerte. En Nazaret, la nueva Eva le dijo sí a Dios, trayendo la vida. Guerrico, un antiguo abad, reflexionó: «Oh gran humildad de María, que la hizo pequeña en sí misma, pero grande ante Dios, indigna a sus propios ojos, pero digna a los ojos de su inmenso Señor». San Agustín añadió: «La humildad de María fue como una escalera por la cual el Señor se dignó descender a la tierra para hacerse hombre en su seno». Gabriel se retira. La casa vuelve a quedar en silencio, pero nada es igual. Dentro de María, la muchacha de Nazaret, reside ahora el Salvador del mundo, y ella sabe que su sí tendrá consecuencias que ni siquiera puede imaginar. El ángel se marchó. María se quedó sola, con el mayor secreto de la historia. En su interior, el Hijo de Dios comenzaba a formarse. Pero ¿quién le creería? ¿Cómo explicaría estar embarazada sin haber conocido varón, que concibió por obra del Espíritu Santo, que llevaba en su vientre al Mesías prometido? No estaba segura de todos los detalles del futuro. No sabía que daría a luz en un establo en Belén. No sabía que huiría a Egipto, perseguida por Herodes. No sabía que vería a su hijo clavado en una cruz. Solo sabía que Dios se lo pidió y ella dijo que sí. Confiaba en el resto. Pero las consecuencias fueron inmediatas. José, su prometido, un hombre justo, se percataría del embarazo y pensaría lo obvio, que ella lo había traicionado, que el niño era de otro hombre. La ley de Moisés era clara respecto a las mujeres adúlteras. Podía ser apedreada públicamente, morir allí mismo en Nazaret, delante de todos. María no corrió inmediatamente a contárselo a José. El evangelista Mateo relata que guardó el secreto, y José, al darse cuenta, quedó desconsolado. Amaba a María, pero ¿cómo podía continuar el compromiso? Decidió divorciarse de ella en secreto para no exponerla a la vergüenza pública, prueba de su bondad y justicia. Entonces Dios intervino. Un ángel se apareció a José en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
José despertó e hizo lo que el ángel le ordenó. Llevó a María a casa, la protegió, se convirtió en el padre terrenal del Hijo de Dios. Pero antes de eso, antes de la visita del ángel a José, María tomó una decisión. Se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a casa de su parienta Isabel. El ángel le había dicho: aunque Isabel es anciana y estéril, está embarazada de 6 meses. María fue a servir. Cuando llegó y saludó a Isabel, sucedió algo extraordinario. El niño en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, saltó de alegría. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en voz alta: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces María, rebosante de gratitud, proclamó su cántico, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Porque desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. María se quedó con Isabel unos 3 meses. Cuidó de su anciana prima durante los últimos meses de su embarazo. Luego regresó a Nazaret. José ya sabía la verdad. Juntos afrontarían lo que viniera. 9 meses después, en Belén, María dio a luz. No en casa ni en un hospital, sino en un establo. Envolvió al bebé en pañales y lo acostó en un pesebre. El Rey del Universo nació en la pobreza. Los primeros cristianos veneraban a María. Sabían que era especial, bendita entre las mujeres, la Madre del Señor. Pero la Iglesia tardó siglos en comprender plenamente quién era. Y el momento decisivo llegó en el año 431 en la ciudad de Éfeso. Desde el siglo II, los cristianos han rezado: a tu protección acudimos, oh Santa Madre de Dios. Esta oración fue hallada en Alejandría, Egipto, escrita en un antiguo papiro. Madre de Dios, Theotokos en griego, portadora de Dios. El pueblo ya llamaba así a María. Pero algunos teólogos lo cuestionaron. Nestorio, quien se convirtió en líder de la Iglesia en Constantinopla en el año 428, comenzó a predicar algo diferente. Afirmaba que en Jesús había 2 personas distintas, una divina y otra humana. Y María, según él, era solo la madre de la persona humana. No podía ser llamada Madre de Dios. Debía ser llamada Christotokos, Madre de Cristo, no Theotokos. La confusión se extendió rápidamente. Por un lado, Nestorio y sus seguidores. Por otro, Cirilo de Alejandría, quien defendía con vehemencia: Cristo no es 2 personas, sino una sola persona con 2 naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina, sí, pero una sola persona. Y María es la madre de esta persona. Por lo tanto, es la Madre de Dios. El emperador Teodosio convocó una gran asamblea de obispos en Éfeso en junio del año 431. Asistieron 250 obispos. El Papa Celestino envió representantes. Durante días debatieron, oraron y estudiaron las Sagradas Escrituras. La primera sesión fue intensa. Los obispos comprendieron que lo que estaba en juego no era solo el título de María, sino la fe en Cristo mismo. Si Jesús es una sola persona, y esa persona es divina, entonces María es verdaderamente la Madre de Dios. No porque dio a luz a la divinidad eterna, que ha existido desde la eternidad, sino porque dio a luz al Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Nestorio fue condenado. Su doctrina fue rechazada, y María fue proclamada solemnemente Theotokos, Madre de Dios. Al anunciarse la decisión, el pueblo de Éfeso estalló de alegría. Salieron a las calles en una procesión festiva, encendieron antorchas, cantaron himnos. La celebración duró toda la noche. María, la humilde joven de Nazaret, fue reconocida oficialmente como la Madre de Dios. El Papa Sixto III, para celebrar la victoria de la verdad, dedicó la Basílica de Santa María la Mayor en Roma ese mismo año. Construida en la colina Esquilina, se convirtió en el primer gran templo dedicado a la Virgen María en Occidente. Hasta el día de hoy, casi 1600 años después, la basílica permanece como testimonio de aquel momento. La definición de Éfeso lo cambió todo. A partir de entonces,
La devoción a María creció enormemente. Siendo la Madre de Dios, merece una veneración especial. No adoración, que solo se debe a Dios, sino veneración, profundo respeto, amor filial. Las iglesias comenzaron a colocar allí su imagen. Los fieles la invocaban en momentos de necesidad. María se convirtió en lo que siempre fue: madre, intercesora, modelo de fe. Después de que Éfeso proclamara a María como la Madre de Dios, los cristianos quisieron celebrar los momentos importantes de su vida. El nacimiento de Jesús había sido motivo de celebración desde los primeros siglos. Pero ¿qué hay del momento de la Anunciación? Cuando el Verbo se hizo carne, cuando María dijo que sí. En Oriente, alrededor del siglo VI, comenzó la tradición. Cada 25 de marzo, los cristianos se reunían para recordar la visita del ángel a María. Algunas iglesias llamaban a esta fiesta la Anunciación a María, otras la Concepción de Cristo. Todas celebraban el mismo misterio, el comienzo de la Encarnación. En Occidente, la celebración tardó más en llegar. Fue el Papa Sergio I, a finales del siglo VII, quien introdujo definitivamente la solemnidad de la Anunciación en el calendario romano. Sergio era sirio de nacimiento y conocía bien las tradiciones orientales. Trajo a Roma no solo la fiesta de la Anunciación, sino también la de la dormición de María y la de la Natividad de María. ¿Pero por qué el 25 de marzo? La razón es simple y profunda. Si Jesús nació el 25 de diciembre, 9 meses antes fue el 25 de marzo, el día de su concepción. Pero también existía una razón teológica más antigua. Los judíos creían que los grandes acontecimientos ocurrían en el equinoccio de primavera, alrededor del 20 de marzo en el hemisferio norte. Dios creó a Adán el sexto día de la creación, 6 días después del equinoccio, el 25 de marzo. Y ese mismo día, según la tradición, fue concebido el nuevo Adán, Cristo, una simetría perfecta entre la creación y la redención. Durante la Edad Media, se debatió sobre la fecha de celebración de la festividad. El Concilio de Toledo, en el año 656, intentó cambiar la fecha al 18 de diciembre, argumentando que el 25 de marzo suele coincidir con la Cuaresma. Sin embargo, la tradición del 25 de marzo prevaleció. Era demasiado antigua y estaba demasiado arraigada como para cambiarla. El Concilio de Constantinopla, en el año 692, confirmó que la Anunciación puede celebrarse incluso durante la Cuaresma. Es una fiesta tan importante que trasciende las restricciones cuaresmales. Cuando cae en Domingo de Ramos o Semana Santa, se traslada a después de Pascua. Pero nunca se olvida. En 1974, el Papa Pablo VI, en su carta Marialis Cultus, aclaró definitivamente que la fiesta se llama la Anunciación del Señor, no simplemente la Anunciación a María. Porque celebramos juntos a Cristo y a María, el sí de Dios al enviar a su Hijo y el sí de María al recibirlo. Una fiesta cristológica y mariana a la vez. Y desde entonces, cada 25 de marzo, toda la iglesia se detiene para recordar. En misas, en oraciones, en procesiones, recordamos el momento en Nazaret, el ángel, la joven, el diálogo imposible y el sí que lo cambió todo, 3 veces al día. Mientras rezan el Ángelus, los católicos repiten: el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Hoy, si visitas Nazaret, verás algo que domina el paisaje, una inmensa cúpula, visible desde toda la ciudad. Es la Basílica de la Anunciación, el santuario cristiano más grande de Oriente Medio. Pero no siempre fue así. En los primeros siglos, los peregrinos ya visitaban Nazaret en busca de la casa de María. Una peregrina española llamada Egeria estuvo allí en el año 383. En su diario escribió: me llevaron a una cueva grande y espléndida donde vivía María. Allí se había colocado un altar. La gruta, que aún se conserva dentro de la basílica actual. Hacia el siglo V se construyó una iglesia bizantina sobre la gruta. No era grande ni lujosa, pero marcaba el lugar sagrado. Cuando los cruzados llegaron en 112, encontraron la iglesia en ruinas. Tancredo de Galilea ordenó la construcción de una basílica más grande y digna. Se construyó,
pero no duró mucho. En 1263, el sultán Baybars lo destruyó todo. Expulsó a los cristianos y demolió hasta la última piedra. Durante siglos, la gruta permaneció abandonada, hasta que en 1620 un gobernador autorizó a los franciscanos a adquirir las ruinas. Estos construyeron una pequeña estructura para proteger la gruta sagrada. En 1730, con un nuevo permiso, erigieron una modesta iglesia, que fue ampliada en 1877, pero en 1954 tomaron una decisión audaz. Demolieron todo para construir algo verdaderamente magnífico. El arquitecto italiano Giovanni Muzio la diseñó. La constructora israelí Sole Bonet la construyó. Entre 1960 y 1969 se erigió la basílica actual. La estructura tiene dos plantas principales. En la planta baja, protegida y venerada, se encuentra la Gruta de la Anunciación. No se permite el acceso, solo se puede contemplar desde lejos, a través de rejas. En el suelo hay una inscripción en latín: Verbum caro hic factum est. Aquí el verbo se hizo carne. La parroquia funciona en el segundo piso. Un enorme vitral en el techo ilumina el altar. Las paredes están cubiertas de mosaicos donados por países de todo el mundo. Cada nación representó a María a su manera. Nuestra Señora de Japón tiene rasgos orientales y viste ropa tradicional japonesa. La de Tailandia es similar. La de Brasil es Nuestra Señora de Aparecida, de cabello oscuro y manto azul. Estados Unidos, Perú, México y Portugal aportaron su propia imagen de María. En el patio exterior, más imágenes, decenas de ellas. María, universal, Madre de todos los pueblos. Y junto a la basílica, la iglesia de San José, construida donde, según la tradición, se encontraba el taller de carpintería donde trabajaba José. Cada año, millones de peregrinos visitan Nazaret. Católicos, ortodoxos, anglicanos, todos vienen a ver el lugar donde todo comenzó. El 25 de marzo, la celebración es especial. Procesiones por las calles, misas solemnes, cánticos en decenas de idiomas. Nazaret, otrora despreciada por el mundo, se ha convertido en un centro de peregrinación global. Porque allí, hace 2000 años, en una casa sencilla, Dios se hizo hombre. Ya has escuchado la historia completa. Empezaste viendo lo imposible. Dios en María, el Creador siendo creado, el infinito hecho pequeño. Luego viste el camino que condujo hasta allí. Nazaret despreciada. María, una joven llena de gracia. Gabriel entrando con el anuncio extraordinario. La confusión, la pregunta y finalmente, el sí. Hágase en mí según tu palabra. Han transcurrido 2000 años desde aquella tarde en Nazaret. Imperios han surgido y caído. Civilizaciones han florecido y desaparecido. El mundo ha cambiado de maneras que María jamás habría imaginado, pero algo permanece inmutable. El eco de aquel sí aún resuena. Cada vez que una madre enciende una vela ante la imagen de Nuestra Señora de la Anunciación, le está diciendo sí a Dios. Cada vez que alguien reza el Ángelus al mediodía, recordando al ángel del Señor que se le anunció a María, renueva el recuerdo de ese momento. Cada vez que repetimos el Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, hacemos eco de las palabras de Gabriel. María nos enseña que Dios no busca a los grandes, a los poderosos, a los importantes, busca corazones dispuestos. Nazaret era insignificante. María era joven, desconocida, sin ningún poder, pero tenía un corazón abierto, y eso bastó para que Dios hiciera lo imposible. 3 síes marcaron la Anunciación: el sí de Dios, que se humilló para hacerse hombre; el sí de María, que cooperó libremente con el plan divino; y nuestro sí, que debemos dar día tras día, porque Dios respeta nuestra libertad tanto como respetó la de María. No fuerza, no obliga, espera. Tú que escuchas esta historia, cargas con tus propias imposibilidades, situaciones que desafían la lógica, problemas sin una solución aparente, vocaciones que parecen demasiado grandes para ti. Y tal vez te preguntes, como María, ¿cómo será esto? Ahí es donde brilla su ejemplo.
Ella no tenía todas las respuestas, no conocía todos los detalles, pero confiaba en quien le preguntaba. Vivir el fiat de María en la vida diaria no significa pasividad, significa discernimiento, búsqueda, entrega consciente. Significa decir sí a Dios incluso cuando el camino no está claro. Significa servir, como María sirvió a Isabel inmediatamente después de la Anunciación. Significa permanecer firme, como María permaneció al pie de la cruz. La fiesta del 25 de marzo nos lo recuerda cada año. No es una celebración del pasado lejano, sino la renovación de un llamado presente. Dios aún desea nacer, no en un vientre virginal. Eso ocurrió una vez, sino en corazones dispuestos, en vidas entregadas, en repetidos sí cada día. María, Nuestra Señora de la Anunciación, no ha cambiado. Permanece llena de gracia. Continúa intercediendo por cada uno de sus hijos. Continúa señalando a Cristo como lo hizo en Caná. Haced lo que Él os diga. Y continúa enseñándonos a pronunciar con la misma serenidad y valentía las palabras que abren el cielo. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.